su práctica, estuve buscando fórmulas para poder calcular el diámetro. Bueno, recordando las clases de movimiento circular, sí se podría calcular el diámetro del rotor, pero sí necesitamos algunos datos que no tienen. Entonces sí necesitamos o necesitan tener el diámetro de la centrífuga, o bien con algunas tablas, como les dijo la maestra. Eh, no sé si les puso la maestra eh, videos o utilizaron las centrífugas de laboratorio, ¿no saben? No saben si Me parece que fue en las centrífugas del laboratorio, pero igual ya le pregunté a la maestra y me dijo que en efecto no se puede calcular. Entonces, que nos ajá. va a pasar la medida ¿Les va a pasar la de... medida? Sí, sí, nos va a Ah, pasar el dato de la medida del rotor. ok. Sí, por eso les preguntaba, porque pues yo voy a ir a la universidad y para medirles el diámetro y darles ese dato, porque sí, estuve buscando y sí, falta algunos datos para la velocidad tangencial o aceleración centrípeta. En todo se utiliza el radio. Entonces, podemos calcular la velocidad angular, pero sí necesitamos el radio, el diámetro para calcular, para poderlo calcular. Porque ciertamente la velocidad angular la podemos calcular, pero ya para calcular o conocer el diámetro o el radio, necesitamos o la velocidad tangencial o la aceleración centrípeta, y para los dos necesitamos el radio. Entonces, son dos variables en una ecuación y pues no la podemos calcular. Entonces, de pronto pensé que sí podíamos calcularla con alguna de las fórmulas, pero sí nos faltan datos. Entonces, bueno, qué bueno que se los va a dar. Y si no me dicen bueno, hoy voy a la universidad, se los mido por si no tuviera oportunidad de la maestra. Bueno, entonces vamos a ver entonces un ejemplo de lo que es la velocidad, perdón, lo que es la centrifugación. Déjenme comparto pantalla. Listo. Entonces, bueno, tenemos de forma general, la centrifugación, pues bueno, ya vimos que es una separación de, de los sólidos de un líquido. Pueden ser dos tipos de centrifugación. Puede ser solamente utilizando la sedimentación, y también hay una centrifugación y filtración. Sí, depende del tipo de canasta, que puede ser, o sea, aplicando esta fuerza centrífuga para filtrar. Vamos a ver solamente el cálculo o el diseño para una sedimentación utilizando la fuerza de centrífuga, ¿sí? Entonces, bueno, de forma general, para las separaciones centrífugas de este sólido líquido, la velocidad de sedimentación es mayor que la sedimentación cuando la tenemos utilizando solamente la gravedad. Y bueno, pues justamente debido a los equipos que se utilizan, ¿no? Que utilizan esta fuerza centrífuga, que ayudan a sedimentar más rápido estas partículas. Entonces podemos relacionar esta velocidad o esta rapidez de sedimentación con esta ecuación, en donde tenemos que W es la velocidad rotacional en radianes, ¿sí? O la velocidad angular. Está dada en radianes por segundo. La aceleración centrífuga está de acuerdo a una longitud
y un tiempo al cuadrado, ¿sí? Es la aceleración. Y r, pues es la distancia radial del eje de rotación a la partícula, o sea, el radio, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos, bueno, el diámetro que es aparente de las bacterias, por ejemplo, en los bioprocesos generalmente son bacterias, hongos, parte de la biomasa, lo que queremos centrifugar o lo que queremos separar. Entonces, este diámetro de bacterias o de la biomasa es de orden de 10 veces menor que el de las levaduras, por ejemplo, por lo que su velocidad de sedimentación es 100 veces menor, ya que esta es proporcional al cuadrado de la partícula, ¿sí? Son cosas que, digo, son cosas que para que tengan en cuenta a la hora de que obtengan los datos, por si algo no, digamos, no sale bien o no les cuadra, pues que tengan en cuenta las proporciones. Entonces, por ejemplo, las células contienen más del 70% de agua, por lo que la densidad va a ser muy semejante a los caldos. Ajá. Entonces, en muchos de los ejercicios les van a decir que se tiene un caldo de tal bacteria o de tal caldo de fermentación se quiere separar. Entonces, se consideran estos caldos con las características físico-químicas del agua. Uh-huh. Entonces, la densidad o la diferencia de las densidades puede ser un poquito más bajo, pero generalmente se toman como las del agua. Entonces, algunos caldos biológicos son muy viscosos, que, bueno, es una propiedad que dificulta la sedimentación cuando son muy viscosos. Otra característica que se tiene que tener en cuenta es que la velocidad de sedimentación puede ser incrementada en los equipos centrífugos, ¿sí? Cuando aumentan la velocidad de rotación o la distancia de sedimentación. Uh-huh. Esto puede permitir o ayudar a aumentar la viscosidad, ¿sí? Bueno, estas son algunas consideraciones de lo que es la centrífuga o el proceso de centrifugación. Bueno, como ya vieron en el laboratorio, el factor G pues, es importante para que ustedes puedan determinar, digamos, el equipo que pueden utilizar para el producto que ustedes quieran. Este factor G pues es, digamos, la fuerza gravitacional que va a utilizar cada centrífuga, que tiene que ver con las revoluciones por minuto y el tamaño de la canasta o el tamaño del diámetro de donde tenemos los tubos, el líquido que se va a centrifugar y el rotor, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si es corta o si es una centrífuga corta, pues tendrá que dar más revoluciones por minuto. Si es más largo, pues la frecuencia en cuanto a revoluciones, pues es menor. Entonces esto les va a determinar el tipo o la característica de esa centrífuga. No tanto a veces las revoluciones por minuto, sino ese factor G. Ese factor G ya involucra a las revoluciones que da por minuto o por segundo, pero también está involucrado el diámetro o el radio de la centrífuga, ¿sí? Entonces digamos que es más formal. Si ustedes van a hacer algún reporte o si dan las características de un equipo, tienen que dar el factor G, no las revoluciones por minuto. Uh-huh. O tienen que especificarlo. Entonces, bueno, este factor G está dada por esta ecuación, en donde, digamos, es una medida relativa de la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo centrífugo con respecto a la velocidad de sedimentación en un campo gravitacional. Sí, es esta relación entre entre estas dos velocidades, ¿sí? Entre la centrífuga y la gravitacional. Entonces, G puede ser referida a un radio característico, el cual generalmente es el radio exterior del campo centrífugo, ¿sí? Como les comentaba, del rotor hacia donde están colocados los tubos. O cuando son de las que cambian su ángulo, entonces es hasta el final, ¿no? de ese tubo.
Entonces, esto permite que se desarrollen expresiones más prácticas como la que vieron en el laboratorio, ¿sí? Entonces, va a estar dada por esta expresión. El factor G va a ser igual a 5.6 por 10 a la menos 7 por las revoluciones por minuto al cuadrado y el diámetro. El diámetro pues de la centrífuga. G va a ser adimensional. Es un factor nada más que nos permite conocer pues las características, digamos, de esa centrífuga. Entonces, bueno, las suposiciones que se tienen que tener para un diseño de forma general es la alimentación tiene que, bueno, o sea, si es una solución diluida, generalmente pues tiene que estar diluida. Ustedes quieren obtener esa parte sólida de ese caldo o de esa solución, ¿no? O de esa sustancia. Otra de las consideraciones es que la partícula se distribuye de forma uniforme en la capa de anular de la centrífuga. Las partículas sedimentan de acuerdo a la ley de Stokes, como ya lo vimos, pues estas partículas tienen que ver con la velocidad de sedimentación. Esta velocidad o estas partículas se mantienen en el centro del líquido cuando están en equilibrio, cuando la fuerza de empuje es igual a la fuerza de atracción. Entonces se quiere romper esa fuerza, o ese equilibrio más bien. La distancia entre la superficie del líquido y la pared de la centrífuga también debe de ser constante, ¿sí? Para hacer un diseño o para, digamos, para determinar qué tipo de centrífuga van a utilizar. Y bueno, de esto surge esta expresión de el tiempo de residencia, es decir, el tiempo que permanece en la partícula, digamos, en el fluido. Entonces, la velocidad del fluido en sentido axial está dado por esta ecuación, en donde Bz es la velocidad de la partícula en el sentido axial, ¿sí? Y bueno, esta va a ser igual al cambio de la posición respecto al tiempo. Y que va a ser lo mismo al gasto que tenemos por unidad de área. Este gasto, pues bueno, va a estar en unidades al cubo, en unidades de longitud, como metros al cubo, metros cúbicos, perdón, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, etc. Y bueno, el área ya saben que es en unidades de longitud al cuadrado. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que estar en las mismas unidades de medida, o en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, etc. Tienen que cuidar bien esa parte. Y bueno, ese es de forma general las cosas que tienen que suponer o que tienen que cuidar para un diseño de una centrífuga o de un proceso de centrifugación. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de el diseño de una centrífuga tubular, que es como la que vieron en el laboratorio, si no me equivoco. Entonces, bueno, aquí pues tiene que ver, se va a tener en cuenta el área del flujo que sea igual a la sección transversal de la capa anular del fluido que está dada por esta ecuación. Entonces el área va a ser igual a pi por el radio inicial o la distancia del eje de giro a la pared del tazón, menos pi por radio, que radio 1, que va a ser la distancia radial del eje de giro a la superficie del líquido. Entonces, bueno, como que está, no sé cómo se lo imaginen, pero el radio 1 es de la superficie del líquido y radio 2, radio 0 es hasta la superficie del tazón, ¿sí? O sea, digamos de la canasta. Entonces, bueno, esa va a ser el área digamos, de centrifugado. Entonces, los límites de integración adecuados se puede obtener el tiempo de residencia de las partículas dentro de la centrífuga. Entonces tenemos una longitud de la centrífuga y el tiempo de residencia de la partícula. Partiendo de estos puntos, pues bueno, se tiene
de un punto inicial hasta un punto final, ¿sí? O sea, el cambio de esta distancia va a ser el gasto que tengamos de acuerdo a estos, o a la posición que tengamos de este sedimento, ¿sí? Y bueno, eso va a estar dado de acuerdo o va a ser respecto al tiempo. Al momento de integrar, tenemos que el tiempo de residencia va a ser igual a pi por el radio a la superficie del líquido y menos el radio de la superficie, perdón, de la pared del tazón. Entonces, y esto va a ser, se va a multiplicar por la longitud o la distancia de la centrífuga. Y bueno, entre el caudal. Entonces, bueno, el tiempo de sedimentación y este gasto volumétrico, vamos a suponer que queremos el 100% de la sedimentación, o se tiene el 100% de esta sedimentación. Entonces, su tiempo de sedimentación de la partícula se va a localizar en la superficie de la capa anular del fluido en R1. Y bueno, va a ser, es la zona que está más alejada de la pared o más difícil de sedimentar y puede ser obtenida de acuerdo a la ley de Stokes, considerando el movimiento de la partícula en sentido radial. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos esta velocidad que va a estar de acuerdo a la posición, de acuerdo al tiempo, y bueno, dada por esta expresión. Aquí está involucrada la densidad del fluido, tanto del sedimento como la que tenemos de forma inicial. Su velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Y esta va a ser la viscosidad del caldo. En este caso, de forma inicial de la partícula se localiza en R1 y en el momento de la sedimentación. Cuando alcanza la pared de la centrífuga, de tal manera que tenemos la integral del radio de la posición 1 a la posición 0, de acuerdo al cambio de esa distancia respecto al inicio. Entonces va a estar dada por esta ecuación que va a depender del tiempo. Entonces, el tiempo de sedimentación va a estar dada por esta expresión. Cuando tenemos el 100% de sedimentación y en centrífugas tubulares. Entonces, aquí va a estar involucrada la viscosidad y la densidad, tanto del sedimento como el caldo que tenemos al inicio. Y bueno, van a estar involucradas la velocidad angular, el diámetro de la partícula, recuerden que está de acuerdo a la ley de Stokes, que involucra el diámetro de la partícula y se consideran como si fueran esferas, y bueno, por el logaritmo natural del radio, tanto de la superficie del líquido como el más alejado. Entonces, bueno, de esa manera, esta ecuación podemos obtener esta velocidad de sedimentación, ¿sí? Con el tiempo podemos conocerla. Entonces, la condición de diseño donde el tiempo de sedimentación debe ser menor o igual al tiempo de residencia, se puede igualar estas ecuaciones, ¿sí? Esta y la del valor de Q. Entonces, el resultado permite obtener una expresión para el gasto manejable en una centrífuga tubular para producir un líquido claro o lograr el 100% de sedimentación. Entonces, tenemos que el gasto va a ser igual a la velocidad de este gasto de la centrifugación y por esta expresión. Entonces, con esto es importante hacer notar que el flujo está en función de las propiedades del caldo, ¿sí? Que contenga esta característica, ¿no? Esta velocidad de sedimentación. Y bueno, esta también va a ser dependiendo de la centrífuga que se utilice para separar digamos, este caldo. Entonces, bueno, estas son de forma general la ecuación o la expresión que nos va a ayudar
o nos va a permitir conocer el flujo que vamos a poder tener con esa centrífuga, ¿sí? O con esas características del caldo. Y bueno, si queremos conocer o si tenemos una sedimentación o queremos una sedimentación del 50%, nada más de los sólidos, bueno, para empezar es una práctica muy común en estas separaciones, en procesos biotecnológicos. En estos equipos se tiene que especificar la remoción del 50%, o sea, solamente que se va a obtener la mitad de ese contenido de sólidos. Y bueno, tienen que tener un tamaño específico y un tamaño de corte. Entonces, desarrollando digamos, este tiempo, a este se le llama tiempo prima, el tiempo de sedimentación, pues va a dado por el valor de G, ¿sí? O la fuerza G, también tiene que ver la velocidad de sedimentación, la velocidad angular, y bueno, el radio tanto de la superficie del líquido como la de la canasta. Entonces, bueno, para conocer el caudal cuando tenemos o queremos el 50%, pues está dada por esta expresión. ¿Sí? Que bueno, resolviendo esta ecuación tenemos esta. ¿Sí? Entonces, es diferente, digamos, cuando queremos tener el 50% solamente de los sólidos o queremos el 100%. Bueno, es esta. Cuando queremos el 100% o cuando queremos la mitad. Pero si se fijan son los mismos tipos de datos. Entonces, pues estas son las ecuaciones que van a estar involucradas para poder determinar el gasto, dependiendo si queremos el 100% de los sólidos, obtener, o sea, separar todos los sólidos, o bien de esas partículas que están suspendidas solamente la mitad. Y bueno, eso es cuando queremos o cuando tenemos diferentes tamaños de partículas. Acuérdense que para separar o para una separación diferencial, pues tenemos que utilizar diferentes velocidades. Entonces, si queremos separar un cierto tipo de partículas que representen el 50%, pues bueno, lo vamos a hacer utilizando solamente o considerando que el 50% de esas partículas son las que queremos separar. Las demás las queremos ahí en el caldo. Entonces, bueno, uno de los ejemplos que, bueno, espero se les haga sencillo. Cuando queremos separar células de E. coli en un caldo diluido en una centrífuga tubular, se obtiene un líquido claro y tiene las siguientes condiciones. La viscosidad es de 0.001 newtons por segundo metro cuadrado. La diferencia de la densidad o el cambio de la densidad es de 50 kilogramos por metro cúbico. Y el diámetro de la partícula que se quiere separar es de 10 a la 6 metros. Y bueno, aquí nos dan las características de la centrífuga. Las revoluciones por minuto son de 20.000, el radio cero es de 0.022 metros y el 1 es 0.011 metros. Y bueno, la longitud es de 0.2 metros. Entonces, bueno, se desea utilizar esta misma centrífuga para separar restos celulares de diámetro promedio de 0.5 por 10 a la menos 6 metros. Y se estima que la viscosidad del caldo se incrementa en 0.004 newtons por segundo metro cuadrado al salir del equipo de rompimiento celular. Entonces se quiere calcular el flujo manejado en la separación de las células. O sea, se quiere calcular Q. En el inciso B nos pide calcular la relación de flujos para claridad completa de sobrenadante con respecto al flujo para 50% del corte en la separación de las células. Y finalmente calcular el flujo para la separación de los restos celulares. Entonces, bueno, primero tenemos que ver la viscosidad, o sea, tenemos estas nuevas características de la centrífuga. ¿Sí? La viscosidad va a ser 0.004 newtons por segundo por metro cuadrado. El diámetro de la partícula es 0.5 por 10 a la menos 6. Entonces, bueno,
vayan, pongan sus datos ahí bueno, en donde estén tomando sus notas para que los tengan presentes. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Entonces, en el primer inciso dice que el cálculo del flujo manejado en la separación de la célula se supone que todas las partículas de la suspensión sedimentan. Entonces se utiliza esta ecuación cuando tenemos la del 100%, para la cual se necesita tener la velocidad de sedimentación, ¿sí? O la gravitacional. Entonces, sustituyendo estos valores, ¿qué se tiene? La velocidad de sedimentación es 10 a la 6. 10 a la 6. Metros al... Bueno, estamos aquí. Entonces, la viscosidad, perdón, esta es la densidad. La densidad es 50 kilogramos por metro cúbico y por aceleración de la gravedad. Entonces, entre 18 por 0.001, esta es la viscosidad. Bueno, esto se calcula con los datos que tenemos al inicio para calcular la velocidad del campo gravitacional. Tenemos el diámetro de la partícula. Con estos datos son los que vamos a calcular esta velocidad, ¿sí? La velocidad terminal. Entonces, bueno, sustituyendo, nos da que la velocidad gravitacional o la velocidad que tenemos para sedimentar es de 2.7 por 10 a la menos 8 metros por segundo. Entonces, cambiándolos o transformándolos a centímetros, pues nos da 2.7 por 10 a la menos 6 centímetros. Entonces, ahora sí, sustituyendo el valor de Q, tenemos que nuestra velocidad gravitacional o la velocidad de sedimentación es 2.7 por 10 a la menos 6 por el valor de pi por la velocidad angular. Esta velocidad angular está dada por el número de radianes por minuto entre 60, ¿sí? Y bueno, esto se eleva al cuadrado. Y la longitud, 20 centímetros. Y bueno, sustituyendo estos valores nos da 980. Chíquenle si les da 980. Aquí tenemos que transformar el radio, si no está dada en metros. Hay que transformarlo en centímetros. Entonces, bueno, si hacemos el cálculo nos da que son 3.97 centímetros cúbicos por segundo, lo que es 14.31 litros por hora. Me gustaría que, bueno, hagan el cálculo para que vean que efectivamente les queda este valor. Y para que vayan, digamos, practicando en la calculadora, ¿no? Que bueno, ya tienen varias materias que utilizan la calculadora. Sin embargo, bueno, no está de más que lo practiquen. ¿Me dicen si les sale, por favor? ¿Dudas, muchachos? Maestra, se me fue la onda. ¿De dónde salió el 980? Disculpe. Sí, el 980 es de este logaritmo natural. Tenemos el radio 0 y el radio 1. Ok. Esos son de estos datos que nos da al principio. Las Creo que características de la compartir. centrífuga. Maestra, creo que se dejó de compartir la pantalla. No sé si lo Ah, hizo a propósito. ok, sí. Sí, es que me sale.
¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, bueno, aquí tenemos estos datos. Tenemos, son los datos de la centrífuga. Tenemos el radio 0 y el radio 1. Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, sustituyendo en esta fórmula, Ah, ya. nos debe de dar 980. Ok, gracias, maestra. Sí. No se crean, este 980 es el valor de la gravedad en centímetros. Si ese es el valor de la gravedad, logaritmo natural, esta parte es esta parte. Entonces, 980 es el valor de la aceleración de la gravedad, es g. Acuérdense, el valor de la gravedad o de la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si lo transformamos a centímetros son 980. Sí, perdónenme, son 980, es el valor de la gravedad. Ok, Sí, gracias. Ahora, sí. Maestra, Mande. yo tengo una duda. Por ejemplo, en la velocidad de arriba, Sí. ¿por qué multiplican todo por kilogramos metro sobre segundo sobre newtons segundo sobre metro cuadrado? Ah, es que están haciendo la conversión. Aquí tenemos, bueno, kilogramo por metro por segundo son la transformación de newtons. ¿Sí? Entonces, nosotros para poder, digamos, transformar o para poder tener las unidades de metros por segundo, tenemos que tener que sustituir las o las equivalencias de las unidades. Aquí, por ejemplo, tenemos metro cuadrado por kilogramo por metro, ¿sí? Entre metro cúbico. Entonces se cancelaría metro cúbico y te quedaría kilogramo por segundo al cuadrado. Arriba. Entonces, abajo, tú tendrías newton por segundo por metro cuadrado, pero los newtons son kilogramo metro cuadrado metro por segundo al cuadrado. Entonces, es para, digamos, transformar estas unidades y que puedas tener las unidades en metros por segundo. ¿Sí? No sé si me di a entender. O sea, newtons es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Newtons. Entonces, por segundo, entonces ya te quedaría kilogramo metro por segundo. No sé si me di a entender. O sea, digamos que esta es tu equivalencia. Esta es esta. Esto es lo mismo que si tuvieras esto. O No sea, sé sería si, un o sea, kilogramo metro por segundo es igual a un newton por segundo sobre metro cuadrado. ajá, o sea, sí, un newton por segundo por metro cuadrado es lo mismo que un kilogramo por metro por segundo. Entonces, aquí, digamos, quitas este y quitas este. ¿Sí ven mi cursor? Porque les estoy señalando. Sí. ¿Sí? Ok. Y quitas, digamos que se cancela este y se cancela este. Entonces ya te queda 18 por 0.01 kilogramo metro por segundo. Y entonces ahora sí, vas a quitar kilogramo, kilogramo, y vas a quitar este segundo cuadrado y te va a quedar segundo y te va a quedar metro.
por regla de la tortilla. En lugar de ponerle newton por segundo por metro cuadrado, van a ponerle kilogramo metro por segundo, de acuerdo a esta equivalencia. Ok, gracias, ¿Sí? maestra. Sí, por nada. ¿Sí le salió 3.97? Y bueno, ya de 3.97 lo transforman a litros y a horas. Pero, pues primero que les haya salido 3.97. Sí, sí era eso. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, en el inciso B, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide calcular la relación de los flujos para claridad completa del sobrenadante con respecto al flujo para 50% del corte. Sí, entonces, bueno, en pocas palabras, cuando queremos obtener el 50% de esos sedimentos, y acuérdense que tenemos la ecuación al 50%. Entonces, bueno, déjenme, ¿qué sería esta? Esta. Entonces, aquí tenemos que para el cálculo del flujo, al 50% se utiliza la ecuación que les mostré. Entonces, se sustituye y se obtiene que Q50, bueno, déjenme les copio la ecuación. ¿Sí se alcanza a ver la ecuación? Sí. Entonces, bueno, tenemos esta Q' o Q50, tenemos 2 por la velocidad de sedimentación o la gravitacional. Esa ya la calculamos al inicio. Entonces tenemos que es 2.7 por 10 a la menos 6. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué en centímetros? Bueno, porque la longitud la tenemos en centímetros, por eso se transformó a centímetros. Eso tienen que tener, digamos, desde el principio tienen que observar bien las unidades, o transformar a una unidad de medida o a otra. Entonces, bueno, siguiendo esta ecuación, bueno, tenemos que se multiplica a pi. Bueno, estos se van a transformar, bueno, es la velocidad angular, 2pi por el número de revoluciones por minuto entre 60, ¿sí? Al cuadrado, que es la velocidad angular. Y ¿qué más? Y la velocidad, la aceleración de la gravedad y la longitud, que son 20 centímetros. Esto, pues bueno, lo tenemos en el inciso A. Y sustituimos esta parte de la ecuación. R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y se va a dividir entre el logaritmo natural de la relación de 2 veces por el radio 0 al cuadrado entre R0 al cuadrado más R1 al cuadrado. Este caudal, si se fijan, también nos debe dar en unidades de longitud al cubo por segundo. Los caudales siempre es unidad de volumen por tiempo. Lo más correcto es
tenerlo en unidades longitudinales al cubo. Y bueno, el tiempo puede ser en horas, en segundos, en minutos. Pero bueno, aquí no lo piden o no lo da también en litros por hora. Entonces, este es el caudal que es al 50%, o separando solamente la mitad. Pero nos pide la relación que existe entre el caudal, si lo quiero, a 50 con respecto al total. Entonces, bueno, en este caso utilizaron los valores ya con litros, ¿no? Pero también pudieran utilizar el de centímetros cúbicos por segundo. Entonces, bueno, esta proporción o esta relación, pues en teoría debería de ser lo mismo, ¿no? ¿Sí le salió? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ese es el inciso B. Sí, es esta relación. El inciso C nos pide también el caudal, perdón, el flujo para la separación de los restos celulares. Y bueno, se puede determinar utilizando esta ecuación. ¿Sí? Entonces, bueno, partiendo de esta ecuación y la del 100%, nos dice que, o nos queda que la expresión de esta relación se puede notar que cuando la película del fluido al interior de la centrífuga es muy delgada. ¿Sí? Entonces, estos radios, digamos que son, bueno, de acuerdo a su relación, el caudal del 50% es 2 veces Q, ¿sí? Se puede partir de esta relación, ¿sí? El caudal que tenemos cuando separamos el 50% es la mitad del caudal o de la cantidad de sólidos que tenemos al inicio. Entonces, esta relación de las partículas se puede tener en cuenta para calcular o para conocer estos restos celulares. Entonces, bueno, aquí nos dice el autor, ¿no? Para facilitar los cálculos se puede obtener el cociente de los flujos de cada tipo de caldo empleando la ecuación 415. Bueno, digamos, esta es la relación, ¿no? de los restos celulares y las células enteras. Entonces, bueno, tenemos la relación del diámetro de los restos celulares y respecto a la viscosidad, y la relación con el diámetro de las células completas y su viscosidad. Entonces, haciendo esta relación, se pueden conocer el caudal o el flujo que tienen estos restos celulares. Entonces, se tendría esta ecuación. El caudal de los restos celulares sería con esto, ¿sí? El caudal de las células completas por el diámetro de los restos celulares y la viscosidad de las células, ¿sí? Por el diámetro de las células por la viscosidad. Entonces se tiene que este caudal, 3.97 centímetros cúbicos, que lo obtuvimos aquí, déjenme regreso, aquí, cuando separamos el 100% de las células o del sedimento, tenemos que son 3.97 centímetros cúbicos. Entonces, este es el caudal cuando tenemos las células completas. El diámetro de las partículas, bueno, este ya está al inicio del problema, ¿sí? Y la viscosidad, pues también nos la da al inicio. El diámetro de la partícula y la viscosidad de
la viscosidad es de las partículas que están, o de los restos celulares, ¿sí? Que esas también nos lo dan al inicio, es de 0.004. No, perdón, ese es el diámetro es 0.5 por 10 a la 6. Entonces, bueno. Y la viscosidad, ¿sí? Es 0.04. Si hacemos esta, o sea, si resolvemos esta ecuación, pues nos da que el caudal de los restos celulares es de 0.89 litros por hora o 3.97 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, bueno, la reducción del tamaño de la partícula y el aumento de la viscosidad, pues reducen el diámetro de la capacidad de centrifugación. Entonces, bueno, esta sería la relación que tiene o el flujo que tendría los restos celulares de este caldo. 3.97 centímetros cúbicos. Entonces, díganme si les salió igual. ¿O si hay alguna pregunta? Sí, maestra, sí sale. ¿Sí sale? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, esto sería, digamos, la parte de diseño de centrífugas tubulares. Son los cálculos que vamos a ver ya dentro de las centrífugas. Bueno, si no hay preguntas respecto a este ejemplo, quiero terminar ya, bueno, este tema con el factor sigma. Este factor sigma, por ahí, creo que sí lo comentaron en la práctica, tiene que ver con cada centrífuga, también son características específicas de cada centrífuga. Este factor sigma, pues bueno, depende de la marca, depende de las características que tenga, es lo que van a obtener, o digamos, es un dato específico para cada centrífuga. Y bueno, lo pueden, digamos, se puede calcular con esta expresión. Sin embargo, ya hay tablas que les dan estos valores de esto es de factor sigma, que depende de cada una de las centrífugas, del tipo de centrífugas y también de la marca y de las dimensiones. Entonces, bueno, este es utilizado en el campo de la sedimentación desde que se fue desarrollado, ¿sí? O sea, son características desde su diseño, desde su creación. Bueno, se especificó este factor, en donde es un área característica de cada tipo de centrífugas y se utiliza para efectuar comparaciones y escalamientos del equipo. Si yo tengo un factor dado para una cierta característica y lo quiero llevar a una planta piloto o ya dimensionarlo a una grado industrial, pues bueno, este factor sigma me va a ayudar para tener esas características que yo tengo de centrifugado en cualquiera de las dimensiones. Si se fijan, tiene que ver con el caudal. Este caudal yo lo quiero tener, o lo tengo aquí a forma de laboratorio, en tamaño laboratorio, y bueno, siempre se va escalando de forma gradual. Sí, planta piloto y después a tamaño industrial. Entonces tengo que cuidar este factor sigma, que lo tenga en cualquier dimensión. ¿Sí? Eso me va a determinar o me va a dar noción de que
las condiciones de centrifugación o de centrifugado lo tengo adecuado y voy a tener los mismos resultados que tenía o a nivel laboratorio o a nivel planta piloto. Esa es, digamos, la importancia de este factor sigma. Sí, entonces, bueno, por lo tanto sería, digamos, una constante que tiene solo parámetros relacionados a la geometría de la centrifugación o del equipo de centrífugo. Y bueno, de acuerdo también a su velocidad angular. No tiene que ver el tipo de fluido que utilicen en la centrífuga, sino las condiciones de la centrífuga como tal. ¿Sí? Su velocidad angular, el radio o las distancias que tiene entre la superficie del líquido y la sedimentación, ¿no? El área de sedimentación. Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, la centrífuga y su factor sigma va a ir dependiendo, por ejemplo, si es intermitente, perdón, va de 20 a 20.000, este factor sigma. Cuando es una decantadora es de 150 a 250.000, cuando es tubular es de 2.000 a 3.000 y si es una centrífuga de discos es de 400 a 120.000. Entonces, bueno, eso va a depender del tipo de centrífuga que ustedes estén utilizando o que quieran escalar para dimensiones más grandes, o bien, si quieren hacer pruebas a nivel laboratorio, pues tienen que escalarlo a las dimensiones o al factor sigma que tienen en el proceso. Esa es, digamos, la utilidad de este factor sigma. Y bueno, prácticamente esa sería la utilidad o la aplicación de este factor sigma. Ya hay tablas en donde, una de las especificaciones de estas centrífugas está dada con este factor sigma. Lo que es el factor G, el factor sigma, son, digamos, específicos para cada equipo de centrifugación. Y también depende de la marca. Que bueno, ahorita ya las dimensiones son más estándares y pudieran a lo mejor tomar datos o para ver características se pueden apoyar en algunas marcas, pero cada marca tiene de forma general tiene sus dimensiones o sus características. Y bueno, eso sería lo referente a centrifugación. No sé si hay alguna duda, comentario. Maestra, ¿le puede regresar tantito al ejercicio anterior? Es que no me salía y quiero ver por qué no me sale. Sí. ¿En qué? La diapositiva, la 12, esa. Esa. Listo, ¿Qué es lo que no le salió? ¿Sí? ¿Ya le salió? Es que no me sale bien el resultado, pero, o sea, le tomé captura para ver por qué. Ok. Muy bien. Bueno. Sí, pues bueno, puede ser como puso los datos o algo. Bueno, 3.97 es entre 16. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ya sería lo del tema de disrupción celular. Entonces, bueno, me pareció bien hacerlo así como forma de cuestionario para pues digamos para que tengan en cuenta digo, las cosas más relevantes del tema, ¿sí? Y digo, pensando en que el miércoles sería el examen. Entonces, bueno, se los voy a dejar en el aula virtual para que lo contesten. No van a alcanzar en una hora para que lo analicen. Se los voy a dejar para que me lo entreguen el martes, ¿sí? Y bueno, para que el miércoles sea el examen. No sé si tengan dudas, comentarios. El examen pues va a ser pues solamente de la segunda unidad.
Lo de operaciones unitarias que quedó, digamos, fuera del examen, pues eso ya quedó en la evaluación de tareas de la unidad 1. Entonces aquí solamente se va a evaluar los temas que están en la unidad 2 y los trabajos de la unidad 2, nada más. ¿Preguntas, muchachos? ¿O comentarios? Bueno, es que sigo con lo mismo del problema, maestra. A ver, déjeme regreso. Digo, más bien voy a poner la presentación. A ver, ahora sí. ¿En esta? ¿En esta Sí. parte? Ajá. Es que, o sea, de hecho ni siquiera las cancelaciones de centímetros me hacen mucho sentido. O sea, ahí no entiendo qué pasa. Sobre todo en la parte de arriba. Aquí. Ah, no, ya entendí por qué queda así. Bueno, en esa parte sí. Ok. Ok, sí, ya. ¿Sí? ¿Cuál otra duda tiene? ¿O eran nada más esas? Es que sí. Bueno, nada más en esa parte es que, o sea, no sé qué estoy haciendo mal, que no me da. Porque ya le hice como de 1000 maneras y nomás no me da. No. A ver. En donde pudiera tener error es a lo mejor a la hora de elevar este al cuadrado y hacer la multiplicación. Si lo mete todo al mismo tiempo, tiene que cuidar los paréntesis. Por ejemplo, se tiene que abrir 2 veces aquí, en la calculadora. ¿Si los mete al mismo tiempo todos? ¿O No, de los hace por hecho, separado? yo los hago por separado. Tengo esa costumbre de Ok. hacerlo por separado. Ok. Entonces, no, es que de hecho ninguno de los dos datos me da. O sea, igual no sé, no me hace sentido que del mismo resultado que el centímetros cúbicos de acá arriba, Ajá. de lo mismo acá abajo, siendo que pues, se supone que se debería estar modificando ahí por la multiplicación. Mm. Esa última no la entendí. O O sea, sea, las bueno, unidades de medida. Ujú. sí, o sea, que siga dando 3.97 arriba, como quien dice, Ajá. si empezamos a partir de 3.97 y se fue multiplicando por el Ah, resto ya lo y entendí. regresar lo Sí. mismo. Ujú. Sí, es que, bueno, por ejemplo, bueno, es que aquí, por ejemplo, este se cancelaría, digamos, con este, y este, digo, se simplifica este, y pues bueno, eso daría 16. Por eso, digamos que aquí pusieron 3.97. Por eso, digo, se hacen, digamos, operaciones matemáticas, digamos, mentales y ya ponen aquí el resultado. Pero si metiéramos todo esto en la calculadora, nos debería de salir, déjeme le digo, 3.97 entre 16, que serían 0.623 centímetros cúbicos por segundo. Ese sería el resultado. 0.623 centímetros cúbicos por segundo. No sé cuánto le haya dado. Ah, permítame nomás un segundo. Sí.
Es que a mí me sigue dando punto 25. Bueno, punto 2481. Ah, Pero eso sí está bien si lo divides después, o sea, 3.97 entre 16 da eso. la de punto 27. Punto 2481. Es cierto, tienes toda la razón. Punto 24. Ah, sí, me dejé de llevar por el punto 89. No, Ujú. Sí, este es en litros por hora. sí, ya entendí. Sí. Si transforma estos centímetros cúbicos, acuérdense que, bueno, este, bueno, partiendo de un metro cúbico son 1000 litros. Y bueno, lo lleva a centímetros cúbicos y le debe dar punto 89. Sí, ya entendí. Sí, muchísimas Ok, gracias. sí, de nada. Y gracias, no sé quién de sus compañeras Sí, también gracias a la participó. compañía. Gracias. Sí, gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo, Sí. maestra, ¿el cuestionario va a ser en equipos? No, no sé si ya lo dijo, pero no escuché. No lo he dicho. Ah, ok. Se les hace bien, bueno, lo que quiero es que aprendan, que sea, digamos, significativo. Pero si quieren, bueno, lo hacen así en equipos como han estado trabajando, de dos, bueno, hay dos equipos de tres. Digamos, para que terminen rápido y lo puedan estudiar y que tengan chance también de estudiar. Sí, lo dejamos en equipo. Sí, así lo dejamos en equipo. Ujú. Ok, maestra, gracias. Sí, Y de otra nada. cosa, Sí, ¿el cuestionario va a venir en el examen? sí, digamos no las preguntas como tal, pero sí el tema. O sea, no me voy a salir Ok. digamos, de los puntos que les pregunte, pero no digo, no van a ser las preguntas iguales, sino de esas partes que les estoy preguntando va a venir. Ujú. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada. Maestra, entonces solo estudiamos de las 3 presentaciones que están en aula virtual, ¿verdad? Y Sí, de nos va a lo que matar. corresponde a la segunda unidad. Ok, Pero sí van tres, ¿verdad? Sí son tres presentaciones. Bueno, y les voy a subir esta última y la de disrupción celular con el cuestionario. ok, muy bien. Ujú. Y para el cuestionario, de nada, para el cuestionario pues le ponen una portada para que pongan ahí los nombres de los integrantes. Y chequen si les falta alguna actividad. Digo, no va sobre 10, pero si les falta alguna para que entre hoy y mañana las suban y pues que tengan completo. Algunos de ustedes sí salieron bien en el examen, pero como les faltaron algunas actividades, pues les bajó. Entonces, pues aprovechen, digo, esta modalidad que tenemos para que no bajen mucho su promedio. Sí, nomás es para que entreguen o que tengan ya completo su trabajo en plataforma. Por eso se le dio 50%, porque pues que valga la pena digamos, el estrés y el trabajar fuera de clase para que pues les valga un buen porcentaje, ¿sí? Entonces, digo, no pierdan la calidad de su trabajo y pues que no baje mucho su calificación. Entonces tienen entre hoy, lo que resta del día y mañana, lo que resta bueno, todo el día mañana, para que antes del examen ya tengan sus actividades completas. Ujú. Oiga, maestra, bueno, Mande. yo tengo una duda. Es que la primera actividad, Ajá. usted la puso para las 2, pero la puso para las 2 de la mañana, no las 2 de la tarde. Entonces, creo que a varios nos aparece que la entregamos tarde. Ah, bueno, le voy para revisarla. Sí, Qué bueno que me gracias. dice, sí, por nada. ¿Algún otro comentario, muchachos? Sí, maestra, los trabajos que entregamos en equipo se tienen que entregar solo con una persona o las dos personas los tenemos que No, con tener. una persona. Al cabo traen ahí los nombres. Ok, gracias. Sí, por nada.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, pues este examen casi va a ser de pura teoría. Los ejercicios pues son poquitos. De filtración y de centrifugación, nada más. Tengan, digamos, como claro los conceptos o la aplicación de las fórmulas para que pues puedan hacer, digamos, fluido su examen. Lo más seguro es que se tarden 2 horas. Sí, va a ser un examen parecido, ¿sí? Les voy a pedir evidencia de los cálculos para que también lo tengan en cuenta y que se preparen si tuvieron algún problema en el examen anterior, pues para que tengan listo ahora lo que les faltó, ¿sí? Y para que no se les acabe el tiempo, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo de mi parte el día de hoy. El próximo miércoles, como la vez pasada, me voy a conectar yo en Teams a la hora del examen, a las 11. Y el que tenga dudas entra. No tienen que estar conectados. Si tienen dudas, entran para resolverlas y ya, se sale. Ujú. Entonces, pues bueno, nos vemos dentro de 3 días, sí, el miércoles. Cualquier duda también, si les surge a la hora de estudiar o de revisar material, pues me pueden hacer preguntas a través del chat. Ujú. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Por nada. Gracias, maestra. Gracias, Por maestra. nada. Buen día, maestra, gracias. Por nada, hasta luego.